Tal como venimos avanzando en la presente unidad, que venimos hablando del concepto de hidrografía e hidrología, en este punto nos vamos a centrar en el concepto de cuenca hidrográfica y el ordenamiento del territorio. Debemos partir del concepto de cuenca. En este punto es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con uno o varios cauces de caudal continuo o intermitente que confluyen en un curso mayor. Estos a su vez pueden desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. La cuenca hidrográfica se ha utilizado como unidad de planeación y de manejo de los recursos naturales. Este enfoque de planeación y de manejo de recursos naturales se enfoca en su principal componente, que es el agua. Acá podemos ver una imagen en donde se evidencia el sistema de drenaje de una cuenca hidrográfica. Vemos como desde la parte alta se encuentra la divisoria de aguas y de acuerdo a la pendiente pues se va distribuyendo todo lo que se conoce como la red de drenaje. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cuencas hidrográficas es importante que tengamos en cuenta qué es el plan de ordenación y manejo de la cuenca, que es el instrumento de planificación y ordenamiento territorial a partir del cual se empieza a realizar el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica. Palabras más, palabras menos, es un instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos. Acá se debe tener en cuenta una perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de los recursos naturales renovables y no renovables y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y en especial, como les había mencionado, del recurso hídrico. Ahora bien, ¿por qué son importantes las cuencas hidrográficas? Primero, son esenciales para la producción y la regulación del agua. Segundo, son necesarias para el ganado y el riego en los procesos de agricultura. Tercero, se considera una fuente de alimento. Adicionalmente, es un medio natural de vida para los animales acuáticos y terrestres. Prestan servicios ecosistémicos, los cuales funcionan como espacios para la recreación. Es una fuente de generación de energía. Conforman asimismo el paisaje, que es otro de los conceptos que hemos venido abordando en esta unidad, y son espacios habitados por personas, es decir, todas las actividades humanas se desarrollan sobre una cuenca hidrográfica. Ahora bien, cuando hablamos de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, existen unas directrices de ordenación que vienen y se generan a partir de las entidades del orden nacional, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Es así como ellos orientan unas directrices de ordenación a partir de estas cuencas, buscando primero la prevención y control de la degradación de los recursos hídricos y de los demás recursos naturales de la cuenca. Segundo, orientar la oferta y la demanda actual y futura de los recursos naturales renovables, incluidas unas acciones de conservación y recuperación del medio natural, para propender por el desarrollo sostenible y la definición de medidas de ahorro y uso eficiente del agua. Cuando hablamos de las directrices de ordenación, es importante que tengamos en cuenta que estas directrices provienen de entidades del orden nacional, tales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Es así como se empiezan a establecer unos lineamientos, como les menciono, que provienen del orden nacional y llegan a los niveles regionales y municipales con el fin de prevenir y controlar la degradación de los recursos hídricos y los demás recursos naturales renovables y no renovables de la cuenca. Adicionalmente, estas directrices de ordenación buscan tener en cuenta la oferta, la demanda actual y la demanda futura de los recursos naturales renovables, asimismo establecer unas acciones de conservación y recuperación del medio natural con el fin de buscar un equilibrio y un desarrollo sostenible. Estas directrices también buscan a su vez la definición de medidas de ahorro y el uso eficiente del agua. Es así también como se establece el riesgo que puede afectar las condiciones físico-bióticas y socioeconómicas en la cuenca, incluyendo condiciones de variabilidad climática y eventos hidrogeológicos extremos.
Ahora bien, cuando hablamos de los procesos de planificación y ordenación de cuencas hidrográficas, debemos tener en cuenta la normatividad actual y la normatividad vigente que rige todos estos procesos de ordenación. Inicialmente, y como regulador, tenemos el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Asimismo, la Constitución Política de 1991, en su artículo 79, que nos orienta que todos los colombianos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Tenemos por otro lado la Ley 99 de 1993, a través de la cual se establece el Sistema Nacional Ambiental. Es aquí donde surgen el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales. Tenemos el Decreto 1640 de 2012, que está compilado en el Decreto 1076 de 2015, que es a través del cual se establece la reglamentación de los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y de los acuíferos. Tenemos por otro lado la Resolución 1907 del año 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Tenemos asimismo la Resolución 509 de 2013, también del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca y su participación en las áreas del plan de ordenación de la cuenca, y se dictan otras disposiciones. Es importante que tengamos en cuenta que toda esta normatividad se encuentra compilada en el Decreto 1076 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del sector del medio ambiente y desarrollo sostenible. Adicionalmente, se encuentra el ente rector, que en este caso viene siendo la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual es generada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta política nacional tiene como objeto garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica. En este caso, es un instrumento ideal para la planificación del recurso hídrico, el cual, como les venía mencionando, es el Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas. Teniendo en cuenta la continuidad de los lineamientos que se generan a partir del Gobierno Nacional, encontramos la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual es generada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta política fue formulada en el año 2010 y tiene como objeto garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica. Es un instrumento ideal de planificación, y aquí es donde surgen los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Tal como les estaba mencionando, es un lineamiento que surge del Gobierno Nacional y el mismo debe ser adoptado por todas las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de formular los planes de ordenación y manejo de cuencas. Ahora bien, esta política nacional para la gestión integral del recurso hídrico establece una estructura hidrográfica a nivel nacional. Primero, encontramos unas cuencas objeto de planificación. Tenemos 5 áreas hidrográficas. En estas, el Ministerio nos orienta que deben existir unos lineamientos de planificación estratégica. ¿Sí? Posteriormente, encontramos unas cuencas objeto de instrumentación y monitoreo. Acá encontramos 41 zonas hidrográficas. En estas 41 zonas hidrográficas, el Ministerio establece que se debe definir una red nacional de calidad y cantidad de agua superficial y subterránea. Acá se debe realizar un monitoreo permanente para cumplir con los lineamientos del Ministerio. Posteriormente, encontramos en el nivel 3 las cuencas que son susceptibles de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica. Estas se definen como subzonas hidrográficas o del nivel subsiguiente. Como les menciono, estas que encontramos en el nivel 3 son las que son objeto de planificación y de formulación de los POMCA. Tenemos en un nivel superior las aguas subterráneas y las microcuencas, que el Ministerio establece y define que se deben realizar planes y programas de manejo ambiental. Acá podemos ver en este mapa las áreas hidrográficas que define la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. También son definidas como macrocuencas. Acá encontramos la macrocuenca del Caribe, del Magdalena-Cauca, del Orinoco, del Amazonas y del Pacífico.
Adicionalmente, tenemos acá unas zonas hidrográficas que, como les venía mencionando, son objeto del Programa Nacional de Monitoreo. Tenemos a nivel nacional 48 zonas que podemos ver en la tabla de la parte derecha. Y tenemos 309 subzonas hidrográficas que son susceptibles de formulación de planes de manejo y ordenamiento de cuencas. Acá las podemos ver en la cartografía. Esta información está disponible en la página web del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, asimismo en el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia. Ahora bien, esta política nacional establece un lineamiento claro y bastante importante, que es la gestión del riesgo. ¿Qué nos dice la política? Que se debe incorporar un componente de gestión del riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de cuencas. Se deben considerar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ambientales que pueden afectar el ordenamiento de la cuenca. Ahora, adicionalmente, existen unas instancias de coordinación, ¿sí?, que son las encargadas de velar por el adecuado cumplimiento de este plan de manejo. El primero de ellos es el Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca. Este está definido para cada una de las áreas hidrográficas o macrocuencas del país, que son las 5 que vimos en la cartografía anterior. Asimismo, existe la posibilidad de formar una comisión conjunta en cada una de las subzonas hidrográficas o el nivel subsiguiente en los casos particulares en los que se comparte una cuenca entre 2 o más autoridades ambientales. En este caso, por ejemplo, tenemos la cuenca del río La Vieja. Esta está compartida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío y por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Al momento de formular un instrumento de planificación es necesario que exista una comisión conjunta entre las dos corporaciones. Se va a generar, por así decirlo, una alianza para que se genere el proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río La Vieja. Y lo mismo va a suceder para todas las cuencas a nivel nacional que son compartidas por una o más autoridades ambientales. Ahora bien, ¿cómo está conformada la comisión conjunta? La comisión conjunta está conformada primero por los directores de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible o el delegado que éste asigne. Segundo, el director de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el delegado, que es quien va a presidir la comisión conjunta. Donde existan áreas de confluencia de jurisdicciones entre la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y de una corporación autónoma regional, es importante que se pueda concretar el adecuado y armónico manejo de dichas áreas. La comisión conjunta constituirá comités técnicos quienes suministrarán el soporte para la toma de decisiones por parte de los miembros de la comisión conjunta. A esta podrán asistir a las reuniones en calidad de invitados personas naturales y jurídicas cuando sea pertinente. El comité técnico será integrado por servidores públicos de las autoridades ambientales que lo conforman, que pues va a ser todo el equipo técnico que está encargado de velar por el cumplimiento del proceso de formulación de cada uno de los POMCA. Adicionalmente, el Ministerio en su guía técnica establece que se debe contar con una instancia de participación. La primera de estas es el Consejo de Cuenca, que se debe definir uno para cada una de las cuencas objeto de plan de ordenación y manejo. Asimismo, unas mesas de trabajo en las microcuencas o acuíferos que son sujetos a la formulación de un plan de manejo ambiental. Ahora bien, ¿qué es un Consejo de Cuenca? Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica. ¿Cómo se conforma o cómo está constituido un Consejo de Cuenca? ¿Sí? Cada uno de estos que voy a nombrar a continuación deben tener representación en el Consejo de Cuenca en el caso que existan en la cuenca sobre la cual se está formulando el plan. Primero, comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. Segundo, comunidades negras asentadas en la cuenca que hayan conformado su consejo comunitario de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. Adicionalmente, organizaciones o agremiaciones campesinas, organizaciones del sector productivo, personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, juntas de acción comunal, instituciones de educación superior, municipios con jurisdicción en la cuenca,
departamentos con jurisdicción en la cuenca y los demás que resulten del análisis de actores. Cada uno de estos ítems que mencioné acá debe tener por lo menos representación de uno. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Cuenca? Primero, la divulgación permanente con sus respectivas comunidades. Segundo, aportar información que sea necesario para el proceso de formulación, servir de un espacio de consulta, participar en todas las fases del plan. Deben también proponer mecanismos de financiación de los programas y proyectos, deben funcionar como un canal de comunicación, deben realizar procesos de acompañamiento a la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca y buscar también alternativas de solución en los procesos de manejo de los conflictos que se presenten con relación a los recursos naturales. Ahora bien, existe un proceso que se denomina declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica. Este proceso se realiza mediante una resolución motivada por cada una de las autoridades ambientales, que en este caso son las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, y tiene por objeto dar inicio al proceso de ordenación de la cuenca. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, se deberá poner en conocimiento de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas y comunidades étnicas el proceso de declaratoria de ordenación. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio de la autoridad ambiental? Es importante que tengamos en cuenta que mientras una cuenca hidrográfica está declarada en proceso de ordenación, todas las licencias ambientales, todos los permisos y todas las concesiones ambientales se van a regir con respecto a la normatividad vigente. Es decir, la cuenca entra en proceso de ordenación, se empieza el proceso de formulación del plan, sin embargo, únicamente hasta que ese instrumento esté aprobado, se va a considerar como efectivo, por lo cual cuando se declara una cuenca en ordenación, pues todos los procesos ambientales que se tramiten ante la corporación se van a llevar a cabo con la normatividad ambiental vigente. Ahora vamos a hablar de las fases que tiene cada uno del proceso de formulación de un plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. Inicialmente tenemos una fase de aprestamiento, que es donde se elabora el plan de trabajo, se identifican y se caracterizan los diferentes actores que tienen incidencia en la cuenca, se define una estrategia de participación, se recopila y se analiza toda la información existente, se lleva a cabo un proceso de análisis situacional de la cuenca y se define un plan operativo detallado. Posteriormente tenemos una fase de diagnóstico. En esta se identifica y se caracteriza el estado ambiental de la cuenca en los aspectos sociocultural, económico y biofísico. Se tienen en cuenta también un análisis de amenaza y vulnerabilidad que restringen o condicionan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Se lleva a cabo un análisis de oferta y demanda de recursos naturales, teniendo en cuenta el recurso hídrico y los conflictos que se presentan sobre este. Posterior a esta fase de diagnóstico, se tiene una fase de prospectiva. En esta se diseñan los escenarios futuros de ordenación y manejo de la cuenca, teniendo en cuenta la oferta y la demanda. Se identifican unas áreas de conservación, unas áreas de riesgo y las tendencias de desarrollo económico. Es decir, se empieza a definir cuál va a ser el uso que le vamos a dar a cada una de las zonas del territorio. Tenemos también una fase de zonificación ambiental. En esta fase de zonificación ambiental, ¿qué se hace? Una sectorización de la cuenca en unidades homogéneas para el manejo ambiental como resultado de la síntesis espacial de la dinámica. En esto se tiene en cuenta un análisis multitemporal basado en factores físicos, bióticos, sociales y económicos, y se tienen en cuenta las potencialidades, las limitaciones del uso, los conflictos y los riesgos naturales. Posteriormente, cuando ya se tiene esta zonificación, se procede a una fase de formulación. En este se definen todos los aspectos programáticos. Acá se tienen en cuenta todos los programas, proyectos, actividades, metas, indicadores, y se establece un cronograma sobre el cual se va a regir el corto, mediano y largo plazo de la cuenca.
Se definen también unos aspectos para la planeación y la administración de los recursos naturales renovables y se tienen en cuenta aspectos de la gestión integral del riesgo. Se definen unas estrategias orientadas a la identificación, prevención, mitigación e intervención de las condiciones de riesgo. Ya cuando se tiene todo esto formulado, que ya se define un horizonte temporal para cada uno de los programas y proyectos, inicia el proceso de ejecución. En este punto es la autoridad ambiental la encargada de velar porque todo lo que quedó en este plan se cumpla. Y asimismo, la autoridad ambiental es la encargada de hacer el seguimiento de evaluación. Todo esto se debe reportar ante el Gobierno Nacional, que en este caso pues, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Acá podemos ver más o menos cómo se realiza el diagnóstico de la cuenca. Se tienen en cuenta todos los aspectos físicos, biofísicos, socioculturales y económicos. Acá tenemos un ejemplo de cómo se empieza a construir una fase de prospectiva. Es importante, y tal como lo habíamos mencionado con anterioridad, el Ministerio establece que cada una de las fases debe contar con una instancia de participación. Por eso acá podemos ver algunos ejemplos de cómo se realiza esta instancia de participación. Acá un ejemplo de zonificación ambiental y las categorías de zonificación que establece la guía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca se establece el componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y se establece también el componente de gestión del riesgo. Acá se debe realizar un proceso de consulta previa a las comunidades étnicas en el caso que exista una comunidad étnica asentada sobre la cuenca que se está formulando el plan. La aprobación del POMCA, ya cuando se tiene todo este proceso, la aprobación del POMCA será aprobado mediante una resolución por las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible competentes dentro de los 2 meses siguientes a la expiración de los términos previstos en el artículo 27 del Decreto 1640 de 2012. Este acto administrativo debe ser publicado en la Gaceta de cada una de las entidades. En este caso, si existe una comisión conjunta, pues cada una de las corporaciones debe generar un acto administrativo, el cual debe ser publicado y debe ser de acceso al público. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ordenamiento del territorio, cuando hablamos de un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, este a su vez debe estar también alineado con el plan de ordenamiento territorial. Si bien el POMCA se constituye como una norma de superior jerarquía y se constituye como una determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial. Esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una determinante ambiental, como se consolida como un instrumento de superior jerarquía, todo lo que esté establecido en el plan de ordenación y manejo de la cuenca debe ser tenido en cuenta al momento de formular, revisar o establecer un plan de ordenamiento territorial. En este orden de ideas se debe tener en cuenta la zonificación ambiental, el componente programático y el componente de gestión del riesgo. Es decir, si en el POMCA se establece un área de conservación y protección ambiental, pues esta a su vez debe ser también tenida en cuenta en la formulación de un plan de ordenamiento territorial. Es decir, si no se realiza de esta forma, no existe el proceso de concertación entre la autoridad ambiental y el municipio, que es el encargado de formular el plan de ordenamiento territorial. Acá tenemos algunos ejemplos de la zonificación. ¿Qué es la zonificación ambiental? Es un proceso mediante el cual, a partir de un análisis integral, ecosistémico y holístico, se busca identificar y entender áreas que pueden considerarse homogéneas en función de la similitud de sus componentes. Es decir, la zonificación ambiental es capaz de agrupar diferentes zonas del territorio a las cuales se le va a dar un lineamiento y se va a orientar hacia la conservación de los recursos naturales o ya bien sea hacia el aprovechamiento de cada uno de los recursos que tenemos aquí. Acá hay algunos ejemplos de zonificación. Para poder llegar al proceso de zonificación ambiental es importante que tengamos en cuenta la superposición de diferentes capas, ¿sí? Para poder llegar a definir estas zonas homogéneas se deben tener en cuenta aspectos como la pendiente, aspectos como los suelos, la geología, las coberturas y uso de la tierra.
En este punto, en la guía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece unas categorías. Acá, por ejemplo, podemos ver que de acuerdo a la pendiente que tengamos en cada una de las zonas, vamos a empezar a establecer un proceso de ponderación, vamos a tener una calificación. Por ejemplo, acá vemos la pendiente en grados, entonces las pendientes que tienen entre 0 y 5 grados se le va a asignar un código 1. La clasificación del suelo también se le va a asignar un código diferente, y con estos resultados es que vamos generando el proceso de superposición de mapas o de capas para llegar finalmente a una zonificación final. Acá tenemos a su vez también otros factores, otros indicadores que sirven para llegar a este proceso de zonificación. Finalmente, posterior a cada una de esta superposición de capas, tenemos acá las diferentes categorías de la zonificación ambiental. Estas categorías, nuevamente, y lo reitero, son definidas de acuerdo a la guía definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si bien existen dos categorías de ordenación, la primera de ellas es categoría de conservación y protección ambiental, y la segunda es la categoría de uso múltiple. La categoría de ordenación de conservación y protección ambiental suele tener unas mayores restricciones, porque acá encontramos unas zonas de manejo como las áreas protegidas, unas áreas de protección y unas áreas de restauración. Pero estas áreas de restauración están enfocadas a la conservación de los recursos naturales y a la recuperación como tal del ecosistema. Finalmente, el uso múltiple pues tiene también unas áreas de restauración, pero estas están más enfocadas a darle un uso agrícola, agropecuario, usos mineros. Entonces, por eso los procesos de restauración son diferentes en cada una de las categorías de ordenación. En este punto, pues daríamos cierre a esta parte donde hablamos de las cuencas hidrográficas y de su instrumento de planificación, que son los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas.